Bien, muchas gracias por conectarse en tiempo y forma. Bienvenidas, bienvenidos. Los que nos estén acompañando en vivo, ya sabemos, estamos ante un profesor demasiado preparado, algo de lo más importante que veremos en este curso. Y les pido, pues, además de su participación, siéntanse libres de preguntar y aportar lo que sea, pues sacarle provecho a esta plática y que todo esto, pues, lo podamos llevar al mundo real, al entrenamiento, que es lo más importante. Tenemos aquí al profesor Ángel Sifo desde España. Mucho gusto saludarte, Ángel. Buenas a todos, chicos. El placer es mío, como siempre. Y nada, vamos a ver si pasamos una buena jornada aprendiendo cosas nuevas, que es lo fundamental, y sobre todo motivando a los futuros entrenadores o ya entrenadores, a seguir mejorando y a formarse. Excelente. Me convierto también en un alumno más y ya ahorita ya se está viendo tu presentación. Puedes comenzar a presentarte y aquí estamos para lo que se ofrezca durante la reunión, Ángel. Gracias. Muy bien, pues nada, chicos, vamos a empezar con una pequeña presentación mía. Quizás alguno ya me conoce, quizás la mayoría no. Siempre me gusta presentarme como entrenador, ¿vale? No soy entrenador de nada en específico y soy entrenador de mucho. Llevo unos 12, 15 años aproximadamente en el sector y yo vengo sobre todo del mundo del entrenamiento de fuerza, más concretamente del powerlifting, y eso me hizo ver pues el mundo de la fuerza bruta en sí misma. A partir de ahí, pues con la formación de un club de powerlifting y estar en pleno crecimiento con este club, me di cuenta de que aparecían aquello a lo que los entrenadores tememos tanto, que son las lesiones deportivas, y ahí es donde me empecé a replantear mucho si el entrenamiento era tan, entre comillas, fácil como únicamente planificar series, volumen, densidad y frecuencia. Entonces, ahí es donde empecé a replantearme mucho más las cosas, a reflexionar sobre qué era el entrenamiento en sí mismo y a mi cabeza llegó algo que era el entrenamiento de fuerza, obviamente, pero basado en el movimiento. El movimiento es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Basándonos un poco en las matemáticas, de lo que hacemos en nuestro día a día, hagamos lo que hagamos, y se encaja perfectamente a mi presentación como entrenador. Y es que yo no quiero, o mejor dicho, no me gusta encasillarme como entrenador de powerlifting o de fuerza, sino ser capaz de entrenar a un deportista, a una señora de 60 años que simplemente quiere buscar salud, o a alguien que le duele el hombro, le duele la cadera o le duele la espalda y que lo que quiere es únicamente mejorar, ¿vale? Porque una de las cosas que también me gusta decir mucho es que para mí la definición de rendimiento es que lo que no puedes hacer hoy lo puedas hacer mañana. Sí, entonces eso es lo que me llevó a formar, como veis aquí, la escuela de Fuerza es Fuerza, Strength in Strength, asesoro también a centros deportivos, formando a sus equipos, a sus entrenadores y bueno, es un montón de cosas, sí, que al final en estos últimos años pues me ha dado tiempo a desarrollar. Bien, pues como he dicho, vamos a hablar sobre principios del entrenamiento de fuerza basado en el movimiento y me gustaría que abordarais esta jornada, esta pequeña jornada, con una mentalidad muy abierta, unos ojos muy abiertos y unos oídos muy abiertos, porque lo que vamos a ver hoy muy, muy, muy probablemente no lo hayáis escuchado nunca y en el caso de haber escuchado algunos de los conceptos, probablemente la visión desde la cual la habéis aprendido sea diferente, ¿vale? Entonces, para comenzar, siempre me gusta abrir con esta frase, y es que no hay nada más práctico que unos buenos principios teóricos, ¿sí? Los entrenadores pecamos siempre de lo mismo y es de ser grandes ejecutores y de ser grandes recolectores de ejercicios, ¿sí? Sabemos ejercicios para absolutamente todo.
Y de hecho, eso es una de las preguntas más comunes que nuestros clientes, incluso nuestra familia, nuestros amigos, nos hacen. Oye, dime un ejercicio para esto, ¿sí? Quizás algunos de vosotros estéis ya en esa etapa en la que os molesta que os digan lo de el ejercicio, ¿no? Y quizás otros estáis en ese punto de motivación en el que, buah, pues mira, puedes hacer este ejercicio, puedes hacer este otro, etcétera, etcétera. Pero en realidad esos ejercicios no servirían de absolutamente nada si no hay unos buenos principios teóricos detrás. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer un camino, un viaje, como a mí me gusta decir, sobre precisamente todos esos principios teóricos que van a sustentar absolutamente todas y cada una de las acciones que vayáis a hacer a lo largo de vuestro periodo, ya sea formativo, ya sea profesional, como entrenadores. Siempre volver a unos principios teóricos porque van a ser los que os saquen de todas las dudas que se os vayan a plantear. Bien, pues esto que vemos aquí, estoy muy seguro de que ya lo habíais visto, ¿sí? Y en el caso de no haberlo visto, es básicamente un ciclo, ¿sí? En el que buscamos la adaptación, o es básicamente un ciclo general de adaptación, ¿sí? En el que nosotros estimulamos, ¿sí? Que es algo que muchas veces siempre decimos, ¿no? Vamos a estimular aquí porque eso va a generar un estrés y ese estrés va a hacer que te puedas adaptar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros al final estimulamos a un sistema, a un cuerpo de nuestro cliente, ¿para qué? Para que rompa un estado de homeostasis, ¿sí? Su estado de homeostasis basal, es decir, como se suele decir, su zona de confort, ¿sí? Entonces, bajo ese estímulo generamos una variación y esa variación lo que hace es alterar ese cuerpo. Ese cuerpo va a ponerse o vamos a deber, ¿no? Buscar un estado de conservación de ese estímulo que ha variado la homeostasis corporal. ¿Para qué? Para que el cuerpo, con ese estímulo continuado, bajo esa homeostasis mantenida, se adapte y genere un cambio normalmente positivo. Lo siguiente va a ser reiniciar ese ciclo en base a cómo nosotros, mediante nuestra estrategia en el entrenamiento de esta persona, pues lo tengamos efectuado o desarrollado, ¿no? Entonces, para comprender esto, debemos comprender primero de todo, que ese estímulo que veíamos es un estrés, ¿sí? Al igual que los ordenadores solo entienden de ceros y de unos, ese es el código binario, nuestro cuerpo únicamente entiende de estrés. Tu cuerpo no sabe qué es una sentadilla, tu cuerpo no sabe qué es un leg extension, tu cuerpo no sabe lo que es un deadlift o peso muerto, tu cuerpo no sabe absolutamente nada, simplemente sabe que hay algo externo que le está afectando o estresando. Y según el nivel o la magnitud de ese estrés va a reaccionar. Esto es un principio de acción-reacción, que es básicamente algo que en física, que es por lo que se rigen todos los cuerpos que habitan en este planeta, em, pueden desarrollarse, ¿sí? O reaccionan ante una fuerza. Entonces, para comprender el estrés, para comprender el entrenamiento, vamos a deber de comprender el estrés. Y para esto debemos de comprender esta gráfica que vemos aquí, ¿sí? Al igual que antes hemos visto ese estímulo, esa conservación para luego la adaptación, cuando nosotros sometemos a un cuerpo a un estímulo, vamos a romper esa línea de base, ¿sí? Que es esa línea de puntos, y vamos a generar esos picos y esos valles, generando una fatiga. Si gestionamos bien esa fatiga, vamos a generar un periodo de recuperación óptimo y ante ese periodo de recuperación óptimo, lo que ocurrirá es ese estado de supercompensación. ¿Vale? Quiero que os deis cuenta de tanto arriba como abajo, ¿no? De la gráfica vamos a tener efectos o tiempos de fatiga aguda, vamos a tener tiempos de recuperación, de adaptación, de desentrenamiento o involución y luego el overtraining, ¿no? Que sería el sobreentrenamiento que nos lleva a estar en un estado de involución constante y bastante difícil de salir de ahí. Pero sobre todo quiero que os quedéis con los colores de la gráfica, ese color naranja, ese color verde y ese color rojo, porque los vamos a ver un pelín más hacia adelante, ¿no? Básicamente esto que veis aquí es eh, un ciclo continuado de esta otra, ¿no? En el que esos picos y esos valles han ido bajando y han ido subiendo en función de precisamente esa capacidad de adaptación del organismo a un estímulo nuevo
que hemos sabido gestionar y hemos sabido adaptar para que esta persona se vaya, pues hablando en términos un poquito coloquiales, poniéndose más fuerte. ¿Sí? Vale, entonces, para terminar o para comprender mejor esto, vamos a tener que hablar de la ley del umbral. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sometemos a un cuerpo a un estímulo, a un estrés, vamos a tener tres puntos clave que tener en cuenta, que es que el estímulo va a ser nulo o débil, va a ser óptimo o va a ser excesivo. ¿Sí? Estos umbrales básicamente nos dicen que en función de la magnitud de la fuerza del estrés que yo le esté aplicando o del tipo de ejercicio que le esté aplicando, es muy probable que esta persona no se entere básicamente de lo que esté haciendo, ¿no? Y con no se entere me refiero a que si yo hago movilidad de cadera durante 6 meses, el mismo tipo de movilidad de cadera, va a llegar a un punto en el que la cadera no mejore. ¿Por qué? Porque es que el umbral o el estímulo que ese ejercicio en concreto le estaba aportando el primer día versus el cuarto día del cuarto mes, pues ya es nulo o muy, 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 muy débil. Por lo cual, ese fenómeno de adaptación se va a ver completamente mermado y no vamos a conseguir que nuestro cliente siga mejorando, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a comprender que la ley del umbral tiene dos puntos, ¿sí? Son eh, umbrales de bajo y umbrales de alto, ¿sí? Para la categorización de estos umbrales vamos a tener en cuenta, lo primero, que los diferentes tipos de ejercicios ya se categorizan en umbral alto, como pueden ser los de entrenamiento de fuerza clásicos, la halterofilia, el levantamiento de pesas, los movimientos de powerlifting, lo que supone cargar peso a una barra ya van a ser mecánicas de fuerza y de umbral alto, ¿sí? Mientras que los patrones de desarrollo motor van a ser de umbral bajo, es decir, todos aquellos ejercicios que sean muy analíticos, todos aquellos ejercicios que trabajen en cadenas de movimiento en un tiempo muy alto, es decir, voy a estar mucho tiempo haciendo este ejercicio, todos esos trabajos de respiración que hoy en día están tan puestos de moda a nivel de redes sociales, etcétera, etcétera, van a situarse dentro de este punto. Eso nos lleva a que, en función de esa ley del umbral, vamos a nombrar otro concepto básico de lo que es el entrenamiento de fuerza, que es el principio de tamaño de Henneman. ¿Sí? Que esto nos dice que en función de si estoy en un umbral alto o en un umbral bajo, lo que va a pasar es que los diferentes tipos de motoneurona van a activarse. ¿Para qué? Para que la fibra o el músculo se active por completo o simplemente reclute a fibras de bajo umbral especializadas en movimientos muy finos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una pequeña clasificación en la que, por ejemplo, el principio del tamaño completo irá hacia un alto umbral que tendrá una activación muy rápida, una estrategia muy fatigante, trabajará sobre todo sobre movilizadores primarios, es decir, musculatura grande, musculatura multiarticular, etcétera, tendrán una acción consciente primaria y se centrarán en la producción de fuerza, mientras que los de bajo umbral sobre todo van a ser trabajos poco fatigantes, dominio, estabilización local, baja carga, baja velocidad, ¿sí? Y sobre todo estarán enfocados hacia un trabajo más postural, digamos, alinear articulaciones, control motor, etcétera, etcétera. Bien, entonces, según esto, según estos principios de umbral alto, de umbral bajo, de principio del desarrollo y principio del tamaño de Henneman, va a llegar un punto en el que nosotros, en nuestra cartera de clientes, tengamos como poco tres tipos de ellos, ¿no? Vamos a tener un cliente muy brutote, muy fuerte. Vamos a tener un cliente que yo he llamado la zumbera, ¿no? El típico perfil femenino que le gustan mucho las clases colectivas, va a zumba, va a gap, va a body combat, etcétera. Y luego tendremos el perfil del cliente que está lesionado, ¿sí? Entonces, en función de esto, estas leyes del umbral van a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque al igual que hay ejercicios que por su idiosincrasia se encasillan bien en umbral alto o en umbral bajo, en función de el tiempo que tú lleves desarrollando o trabajando, entrenando sobre estos ejercicios, harán que un ejercicio que por norma de base esté categorizado como umbral alto,
¿no? Un umbral que te va a generar un estrés del que te puedas adaptar y un estrés que es casi imposible que sea nulo, se convertirá probablemente a lo largo del tiempo, gracias o por desgracia, en el síndrome de acumulación, en un umbral negativo. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Un deportista de fuerza, como pueda ser un levantador de pesas, hace tantas veces y durante tanto tiempo el mismo movimiento en sus sesiones de entrenamiento, 4, 5, 6 sesiones a la semana, incluso las dobla porque hace doble sesión, 12 sesiones a la semana, ¿sí? Que ese movimiento tiene una capacidad de adaptación muy pequeña. Eso se llama síndrome de acomodación. ¿Sí? Y todos lo habéis vivido porque cualquier persona que empieza a entrenar en el gimnasio nota que en las primeras 4, 6, incluso 4 meses, crece y se desarrolla muy rápidamente. ¿Sí? Quizás no tanto a nivel muscular, porque el tejido no crece tanto, pero sí a nivel neuromuscular, se pone muy fuerte. Pero todos lo habéis vivido, si lleváis más de 8 o 5 años entrenando, llega un punto en el que ese ejercicio que te encantaba porque mejorabas súper rápido, ahora no mejoras tanto y llevas probablemente 1 año o 2 años para mejorar, con suerte, 1 kilo, 2 o 5 kilos en la barra, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva es a comprender que en función de la historia de ese entrenado, ¿sí? En función de las características de ese entrenado, nosotros vamos a tener que seleccionar esos ejercicios y sobre todo esos estímulos, ese estrés que veíamos al principio, para estar todo el rato en el primer ciclo de la primera diapositiva que hemos visto. Estímulo, variación, adaptación, ¿sí? Y conservación, ¿vale? Entonces, en función de eso, podríamos decir, ¿vale? Esto no es algo inamovible, pero es algo que os puede dar una idea, que esa zumbera, ¿no? Esta clienta que hace muchas clases colectivas, que se mueve en rangos de movimientos muy pequeños, movimientos reactivos durante mucho tiempo, se fatiga, ¿por qué? No por la intensidad del ejercicio, sino por la duración, no va a tolerar la intensidad por acoplamiento. ¿A qué me refiero con esto? La intensidad por acoplamiento implica ejercicios, propuestas de trabajo que la sometan a mucha carga en rangos amplios de movimiento. ¿Sí? Tendrá rangos de movimiento reducidos, ¿sí? Y a veces, probablemente, ya simplemente por el hecho de ser un perfil más femenino, en este caso, hiperlaxitud que debemos de controlar. Por eso digo que nos vamos a encontrar tanto como rangos reducidos como rangos muy amplios de movimiento, por lo cual a rangos muy altos de movimiento debemos de someterlos a tensión para generar estabilidad y de esa estabilidad generar fuerza, versus que esos rangos reducidos lo que vamos a tener que es empezar a implementar estrategias que aumenten ese ROM y someter ese ROM a carga. ¿Sí? ¿Para qué? Para desarrollar movilidad. Entendiendo que la movilidad es básicamente la capacidad de una articulación de poder moverse de manera activa y controlada. ¿Sí? Bien, vamos a tener el perfil de lesión, en el que vamos a tener un riesgo de involución. ¿Sí? Dentro de esos colores que veíamos vamos a estar en un punto rojo, en una caída, en un valle, dentro de esa gráfica. ¿Por qué? Porque va a tener miedos al movimiento, por lo cual hay que intentar, y es uno de los porqués de que hoy en día cada vez más se sabe que las personas lesionadas no tienen que guardar reposo, sino que tienen que moverse y tienen que moverse mucho y tienen que someterse a carga. ¿Por qué? Porque aunque no puedan mover el brazo lesionado en este caso, simple y llanamente el hecho de moverse y el hecho de entrenar todo el cuerpo, vamos a someter a su cuerpo a un efecto sistémico de mejora. ¿Por qué? Porque si yo entreno, me someto a cargas y me someto a generar tensión y a generar fuerza, eso va a hacer que mi cuerpo esté en ese proceso de adaptación constante. Entonces, por mucho que yo no pueda mover uno de los brazos, ¿sí? Como el efecto sistémico de mejora es en todo mi cuerpo, ese brazo por sí mismo, ¿vale? Aunque no se mueva, va a mejorar muchísimo antes si yo me someto a esas cargas y me someto a ese estrés y encima lo hago de una manera óptima de la cual me pueda recuperar para poder seguir entrenando los días siguientes, ¿sí? Y por último, el perfil del overtraining, ¿no? Es el mismo ejemplo que os he puesto antes. Es ese perfil de gente que está sometida a muchísima intensidad, es decir, toleran mucho la intensidad por carga, la intensidad por acoplamiento, la intensidad por grandes cargas, grandes kilos encima de su cuerpo,
bajos niveles cardiovasculares por norma general, ¿vale? A no ser que trabajemos con deportistas de CrossFit, etcétera, en los que sí que los niveles cardiovasculares son elevados, no muy elevados, dependiendo del caso, pero elevados, y intolerancia a movimientos disociados. ¿A qué me refiero con esto? Final, un deportista de fuerza como tal está tan acostumbrado a moverse de manera acoplada, generando muchísima tensión, que los movimientos de rotación, tanto del raquis, de las caderas, de los hombros, etcétera, van a estar algo limitados, ¿sí? Por lo que va a ser un factor bastante importante a la hora de trabajar con ellos cuando pues recurran a nosotros o nosotros como entrenadores nos enfrentemos, entre comillas, a ellos en un proceso de entrenamiento. Bien, todos ellos se caracterizan por exactamente lo mismo, ya que aunque uno esté en un proceso de cura biológica, aunque uno esté en un proceso de variabilidad constante de estímulos porque las clases colectivas son así, y aunque uno esté en un proceso de especificidad porque solo hace 5 movimientos a la semana, esto me lo invento, ¿vale? Pero por poner un ejemplo, todos se someten a un principio de sobrecarga, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que normalmente la sobrecarga todos la hemos entendido de una forma que en un principio, ¿sí? No era errónea, pero con el paso de los años y sobre todo por la selección de los diferentes ejemplos que nuestros profesores nos han puesto a lo largo de nuestra vida, nos ha llevado a tener un sesgo cognitivo hacia lo que es la carga, ¿sí? Porque si nosotros vemos el dibujo, perdón, del mito de Milón de Crotona, que es este exactamente, ¿no? En el que todos los días iba cogiendo un ternero y ese ternero iba creciendo con el tiempo y al crecer, pues sus kilos iban en aumento y tanto el ternero crecía como él crecía porque por esa sobrecarga de kilos se iba poniendo más fuerte. Hemos entendido a lo largo del tiempo que la manera de sobrecargar a nuestros clientes únicamente es mediante hoy muevo 2, mañana moveré 4, pasado moveré 6, pasado moveré 8 kilos. ¿Sí? Y eso nos lleva a que únicamente teniendo esta visión del entrenamiento de fuerza, sometemos a síndromes de sobreuso, sometemos a perfiles que igual no lo necesitan, a un incremento de cargas externas demasiado elevadas o poco controladas, ¿sí? Porque al final no tenemos muy en cuenta hasta qué punto esta persona está adaptada a esos pesos para poder seguir incrementándolos. Y eso nos lleva a posibles sustos, ¿no? Molestias, lesiones o simplemente sobreentrenamientos que no nos llevan a ningún sitio, ¿vale? Entonces, para hacer una pequeña clasificación de entender el estrés y entender el estrés no únicamente desde la carga, vamos a tener diferentes cajones donde ordenarlo todo, ¿no? El primer cajón va a ser el estrés mecánico y el estrés mecánico se asocia muy bien a ese mito de Milón de Crotona. ¿Por qué? Para mí, el estrés mecánico, que es un concepto que existe a nivel bibliográfico, ¿sí? Lo que pasa es que a nivel bibliográfico lo vamos a encontrar sobre todo como tensión mecánica y este se asocia a simplemente la tensión que un músculo va a generar venciendo una carga o haciendo un movimiento. Pero para mí el estrés mecánico por sí mismo es movimientos en los cuales el cuerpo tenga que vencer una carga muy elevada de manera muy estable, es decir, bilateral por norma general, ¿sí? Y en un tiempo prolongado, ¿vale? Aquí es donde entrarían las sentadillas, los pesos muertos, los press de banca, los overhead press, etcétera, etcétera, ¿no? Son movimientos que están prediseñados básicamente a mover mucha carga y además en direcciones únicas, hacia arriba, hacia adelante. ¿Vale? Estas son las características del estrés mecánico. El estrés mecánico, al final, es y se basa en el acoplamiento o la cocontracción muscular. ¿Vale? De hecho, la cocontracción muscular y el acoplamiento es uno de los porqués de que el estrés mecánico sea unidireccional, hacia arriba o hacia adelante. ¿Sí? Este concepto está completamente relacionado con la tensión mecánica que tiene relación directa con la fuerza que necesita el tejido muscular cuando trabaja en conjunto con el sistema óseo. ¿Sí? Y esto, además, se asocia muy bien a los patrones fundamentales de movimiento, sobre todo triple extensión, bisagra de cadera, empujes y tracciones.
que para los que alguna vez os hayáis preguntado de dónde viene todo esto, hay dos escuelas, una que dice que viene desde las teorías del aprendizaje motor, que es básicamente cómo los niños aprenden a moverse en su entorno, pero resulta que si uno echa un vistazo más atrás, se da cuenta de que estos patrones fundamentales de movimiento se asocian perfectamente a la física de materiales y cómo los materiales o cómo los arquitectos, los físicos, los matemáticos, etcétera, empezaron a darse cuenta que había diferentes fuerzas que actuaban sobre los materiales de construcción y eso, como los grandes anatomistas de la historia antes fueron inventores o fueron arquitectos como Leonardo da Vinci, empezaron a implementar esto a las diferentes acciones que un cuerpo podía hacer. De hecho, si veis aquí las diferentes fuerzas en el centro de la imagen, tracción, compresión, flexión, eso está sacado de física de materiales y es básicamente las mismas fuerzas que hacemos con los patrones de movimiento fundamental. Sí, por lo que esto tiene bastante historia detrás y creo que es un dato bastante curioso. Bien, el estrés mecánico básicamente se va a asociar o se va a encajar dentro de la ley del umbral en un umbral positivo en el que siempre va a haber adaptación, pero también al ser movimientos que requieren de mucha carga y de mucho estrés, pueden acercarse muy fácilmente a un umbral negativo, siendo el umbral negativo, os recuerdo, aquellos que no vamos a ser capaces de adaptar y al no tener una buena adaptación pueden desencadenar en molestias, dolores o simplemente no soportar el estímulo y al día siguiente estar hecho polvo, ¿sí? La manera común de desarrollar este estrés mecánico ha sido esta, ¿sí? El desarrollo de la curva fuerza-velocidad. Aquí en España tenemos un autor que es Juan José González Vadillo, que es básicamente uno de los grandes a nivel mundial del entrenamiento de fuerza, que nos dice que para que un deportista esté entrenando dentro de su perfil de entrenamiento indicado, debemos de elaborar precisamente un perfil del deportista en el cual ver dónde tiene sus déficits de fuerza y dónde tiene sus mayores capacidades de aplicar fuerza. ¿Para qué? Para que dentro de esta curva fuerza-velocidad nosotros, mediante ese análisis de la curva, seamos capaces de desplazar aquel punto que tiene menos desarrollado, ¿no? En el caso de arriba a la derecha, la parte alta de la curva por velocidad, desplazarla hacia la derecha, ¿para qué? Para que ese deportista tenga capacidad de desarrollarse por completo, ¿no? Eso es lo que nos lleva a, cuando nosotros generamos periodización del entrenamiento, programación, etcétera, darnos cuenta en qué punto estamos para saber si es un punto de equilibrio, equilibrar el sistema para que se haga más fuerte, o si es un punto de potenciación del sistema, ¿para qué? Para hacer más fuerte lo que necesita a la hora de rendir, ¿sí? Bien, entonces, según esto, ¿no? Según la curva fuerza-velocidad, pues los diferentes tipos de ejercicios, sobre todo a nivel de estrés mecánico, se encasillarían de esta forma, ¿no? Los principales de fuerza dentro de lo que es la parte de fuerza de la curva, la parte baja, y los ejercicios más hacia olímpicos, pliometría, balísticos, hacia la parte de velocidad. Bien, esto es importante que lo comprendáis porque os va a ayudar muchísimo a saber cómo y dónde encajar diferentes tipos de ejercicios. Pero, como os he dicho antes, mantener los ojos abiertos y los oídos porque va a llegar un punto de la charla en la que esto varíe ligeramente y tengamos ciertos matices, ¿no? Aquí tenéis pues los diferentes ejercicios que podemos encajar dentro de este estrés mecánico. Bueno, em, en los que se encajarían los patrones bilaterales de triple flexo extensión, el patrón bilateral de HH, hip hinge, bisagra de cadera y el patrón bilateral de overhead press. Vale, sin más. Estrés coordinativo. Bien, este tipo de estrés siempre me gusta decir que nace de un problema personal mío, ¿no? Y es que a la hora de enfrentarme a muchos entrenamientos, a muchos clientes y sobre todo al desarrollo de muchas capacidades en diferentes deportistas, en su momento me di cuenta que sí, la fuerza está muy bien y la fuerza va a salvarte de muchas, va a generarte efectos protector, si tengo un impacto, así tengo una masa que tengo que mover, etcétera.
Pero sin embargo, me daba cuenta de que los deportistas que tenían una mayor capacidad de desplazarse en espacios versus los deportistas que eran más estáticos, había ahí un umbral entre medias que nadie cumplía, ¿no? Entonces, ahí es donde desarrollé, ¿vale?, este tipo de estrés. ¿Por qué? Porque me di cuenta que sometiendo a deportistas de fuerza unidireccionales, a drills y a protocolos de cambios de dirección, a wall drills, no sé si os sonarán estos tipos de ejercicios, sobre todo para mecánicas de carrera, etcétera, conseguía que esta gente mejorara dentro de los deportes de fuerza. Y quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estoy rompiendo con las teorías de la especificidad, etcétera, pero sin embargo estaba aumentando cierta parte que no tenían desarrollada. Y si esto lo extrapolamos a ese desarrollo de la curva fuerza-velocidad que hemos visto, lo que estaba haciendo precisamente es dejar de potenciar aquello en lo que ya eran fuertes y desarrollar aquello en lo que eran muy malos. Por lo que, si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo es un sistema, y los sistemas mejoran rompiendo precisamente esa homeostasis que decíamos al principio, generando variación, generando conservación de esa variación para generar adaptación sobre ese estímulo, vamos a hacernos más fuertes. Necesitemos movimientos acoplados o unidireccionales o viceversa. Bien, entonces el estrés coordinativo se basa básicamente en la disociación. ¿Sí? Es decir, son movimientos que se enfrentan a fuerzas en diferentes direcciones. Y aquí es donde encajan perfectamente, pues, las diferentes maneras de comprender el cuerpo y al menos el movimiento, ¿no? Desde los subsistemas de movimiento, de los que nos habla la NAS, ¿no? Los planos y ejes de movimiento, plano frontal, plano sagital, plano transversal, etcétera, etcétera. Y esto darnos una visión ahora mismo, ¿vale? En este punto de la charla, relativamente reduccionista, pero bastante efectiva a la hora de empezar a desarrollar diferentes propuestas de trabajo en función de la cadena de movimiento que quiero desarrollar, pues el subsistema anterior, el subsistema posterior, cruzado anterior o posterior, el subsistema lateral medial, el subsistema estabilizador intrínseco, etcétera. Y a su vez eso lo puedo entrelazar con, pues si quiero desarrollar el subsistema oblicuo posterior o anterior, estaré trabajando sobre el plano transversal. Si quiero trabajar sobre el subsistema anterior o posterior, realmente estaré trabajando sobre el plano sagital y si quiero trabajar sobre el subsistema lateral o el subsistema lateral medial, estaré trabajando sobre el plano frontal, ¿sí? Por lo que esto, ya únicamente teniendo esos dos matices, nos va a ayudar muchísimo a la hora de seleccionar y sobre todo de generar o diseñar ejercicios. Bien, este estrés coordinativo, entonces, dentro de esa ley del umbral, lo vamos a encajar en todos los umbrales y en todos los espectros, tanto nulo como óptimo, como demasiado exigente o peligroso. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El estrés coordinativo entraría desde ejercicios como veis aquí, un split jerk de levantamiento de pesas, un snatch, ¿sí? Un trabajo de clavas o de clavels, trabajo de kettlebells, trabajos de drills de multidirección. Todo eso sería un estrés coordinativo de nivel 2, es decir, un nivel de alto impacto en los que los niveles de daño muscular van a ser relativamente elevados, ¿sí? Los niveles de potencia neuromuscular van a ser elevados y la tendencia va a ser sobre todo anaeróbica, ¿sí? Es decir, las demandas a nivel oxidativo van a estar reducidas, lo que nos llevará a que a nivel del sistema nervioso central entremos en un sistema simpático de lucha o huida, que se le llama, ¿sí? Vamos a tener un estrés coordinativo de nivel 1, en el que estaremos en un umbral óptimo o en un umbral nulo, en función de lo mucho que estire el estímulo en el tiempo, ¿sí? Aquí, sobre todo, los niveles de daño muscular serán más reducidos, pues fijaos, ¿no? Un swing de kettlebell, queráis o no, normalmente se trabaja con cargas relativamente ligeras.
unos march o unos paseos de granjero que no requieran de excesiva carga, un trabajo de clavels no tanto enfocado a una clavel pesada, sino a simplemente fluir con ellas, o trabajos de flows, de animal flow, ¿no? que se le llaman, los que los niveles de coordinación van a ser relativamente elevados, pero al no estar sometidos a tanta carga, generarán un shock más pequeño en nuestro cuerpo, ¿sí? La tendencia será aeróbica, porque normalmente estas propuestas de trabajo duran más en el tiempo y nos llevará a un desarrollo, si es un trabajo de flow, ¿vale? En el que yo estoy siguiendo, no venciendo, siguiendo a la carga, pues me llevará a el desarrollo del parasimpático, ¿sí? De hecho, yo muchas veces he utilizado los trabajos de clavels o de clavas o de swing de kettlebell largos para que aquellos clientes que eran muy nerviosos, que no se enteraban muy bien en las indicaciones, etcétera, en el periodo de descanso le ponía a hacer swing de kettlebell, unas 20, unas 30 repeticiones tranquilamente, en la que simplemente por ese efecto de péndulo, este cliente entraba en un focus, ¿sí? Y ese focus yo lo utilizaba para, pues, bajarlo un poquito a parasimpático y utilizar lo que eso me aportaba a la hora de darle mejores indicaciones y sobre todo de que él entendiera mejor lo que yo le quería decir. Vale. Y luego tendremos un estrés coordinativo de grado cero, en el cual únicamente vamos a trabajar ejercicios de movilidad, de respiración o de reposicionamiento. Hay algunos autores que le llaman los reset articulares, ¿sí? Será sobre todo un trabajo coordinativo a nivel propioceptivo. Los niveles de coordinación neuromuscular van a ser medios, según el nivel y sobre todo según la capacidad de poder hacer esas propuestas del cliente. La tendencia va a ser voy a decir aeróbica porque básicamente estar respirando, realizando una acción en el tiempo ya es oxidativo, por lo cual aeróbica, y también va a compartir que a nivel de sistema nervioso central sea un parasimpático, sí. De hecho, fijaos una cosa, las clases de yoga, normalmente las clases de pilates, utilizan músicas muy tenues, luces bajas, tonos de voz muy, muy neutros, muy profundos, etcétera, que te inducen a un estado de relajación para que dentro de ese estado de relajación tú estés más focus en lo que tienes que hacer y ya no solo eso, sino que ese estado de relajación va a hacer que tu nivel de tensión basal corporal se reduzca, pudiendo aumentar esos rangos de movilidad que tanto se buscan, ¿no? Bien, aquí entramos en un punto en el que para comprender la coordinación debemos de entender que la coordinación es la funcionalidad más primaria de nuestro cuerpo, ¿sí? Y para comprender esto debemos de conocer que existen patrones de coordinación articular, ¿sí? Al igual que existen estrategias de movimiento, que veremos un pelín más hacia adelante, en las que únicamente nuestro cuerpo se organiza para cumplir tareas rudimentarias, es decir, bajar o subir nuestro centro de masas y no perder el equilibrio, ¿sí? Y estas estrategias de movimiento están estereotipadas en todas las personas. Todo el mundo hace en menor o mayor grado una sentadilla, ¿no? Todos nos sentamos alguna vez a lo largo del día y nos levantamos, ¿sí? Pero lo hacemos de manera ligeramente diferente, ¿no? Vale. Entonces, si todos tenemos esos patrones relativamente estereotipados, nuestro cuerpo también tiene patrones de coordinación en tres segmentos que cambian según diferentes factores, ¿no? Y aquí es donde tenemos que hacer una diferenciación entre aprendizaje y demandas de magnitud de fuerzas, rendimiento. ¿Sí? Entonces, dentro del aprendizaje hay dos conceptos y dentro de las demandas de magnitud de fuerzas o rendimiento hay otros dos que entre sí, los cuatro, se unen perfectamente, ¿sí? En aprendizaje tenemos el concepto de freezing y de freeing, ¿sí? Freezing es la congelación de movimientos, ¿sí? Y el freeing es la liberación de movimientos articulares. El overcoming dentro del rendimiento es el vencimiento de una carga, mientras que el yielding es la aceptación de una carga. Entonces, si nosotros superponemos aprendizaje a rendimiento, veremos que el overcoming y el freezing se encajan perfectamente, porque congelar grados articulares implica que la articulación se mueva menos, genere más tensión, y al moverse menos y generar más tensión, la dirección de la fuerza sea hacia un solo punto o que el punto o la dirección se reduzca mucho, ¿sí? Mientras que el free
se asemeja y se superpone perfectamente al yielding, porque si yielding es disipar o tolerar cargas y el freeing es la liberación de rangos articulares, cuantos más rangos articulares yo tenga para soportar una carga, esa carga se va a reducir o se va a repartir sobre las diferentes articulaciones o sobre los diferentes rangos. Por lo cual, aprendizaje y rendimiento son casi lo mismo. Lo único que cambia es el tiempo que tú lleves sometiéndote a esa actividad. ¿Sí? Bien, entonces, esto es básicamente los conceptos que os acabo de explicar, por lo que cuando Chris os pase la clase lo vais a poder ver y lo vais a poder releer otra vez y repasar. Pero aquí, como os he dicho antes, hay que tener muy en cuenta el tiempo, ¿sí? El tiempo y la dirección de la fuerza. Van a ser dos conceptos que nos hagan comprender muy fácilmente el entrenamiento primero y sobre todo la selección de ejercicios, porque ya no vamos a pasar de elegir los ejercicios por únicamente las palancas involucradas y la musculatura involucrada, sino los ejercicios que sabemos que están hechos o que básicamente aparecen por la capacidad de poder vencer fuerza en un bajo periodo de tiempo o en un alto periodo de tiempo, siendo los de un bajo periodo de tiempo, sobre todo los ejercicios balísticos, los más rápidos, y los de un alto periodo de tiempo, los ejercicios más lentos o los que más fuerza absoluta requieren. ¿Sí? Vale, entonces esto nos tiene que llevar a pensar en que dentro de los principios de correspondencia dinámica, que veremos un pelín más hacia adelante, el tiempo de aplicación de fuerza va a ser clave y no muchas veces la imitación del gesto deportivo como normalmente estamos acostumbrados a desarrollar o a planificar dentro de los programas de entrenamiento, ¿sí? Vale, entonces, esto nos lleva a que los patrones de coordinación articular dentro del entrenamiento de fuerza se van a encajar perfectamente dentro de los diferentes tipos de estrés que hemos visto antes. Y es que el estrés mecánico, sobre todo, se asemeja a los overcoming o a los freezing, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ejercicios de fuerza puros y duros al final están carga y están limitando el rango articular sobre el cual te puedes mover. ¿Para qué? Para ser capaces de vencer mejor la carga. ¿Sí? Mientras que los ejercicios de estrés coordinativo se asemejan perfectamente al free y al yielding, ¿sí? En el cual ese estrés coordinativo y esos ejercicios vamos a ver que normalmente involucran más planos de movimiento, diferentes direcciones y más tiempo de aplicación de carga, ¿sí? Entonces, en este punto ya estamos empezando a organizar un poco y a encajar todas las piezas del puzzle, ¿sí? O por si alguno tiene curiosidad sobre el tema, aquí os he dejado algunas publicaciones a nivel científico, ¿sí? En las que nos hablan sobre cómo la fatiga altera esos estados de acoplamiento o disociación, ¿no? Entendido el acoplamiento como el freezing, la congelación de los diferentes rangos, y la disociación, el freeing, ¿sí? Cómo la fatiga va a hacer que esto aumente o disminuya, y sobre todo cómo las diferentes velocidades también de movimiento van a hacer también que diferentes regiones de nuestro cuerpo, diferentes segmentos de nuestro cuerpo, tengan la necesidad, por así decirlo, de acoplarse o de disociarse. Sobre todo cuando estamos hablando de vencer una carga o de empujar bien el suelo, aparecerán las estrategias de overcoming o freezing, versus que aceptar el suelo en un aterrizaje, por ejemplo, o una deceleración dentro de un cambio de dirección, desarrollará más o hará que nuestro cuerpo adopte una estrategia de freeing. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente, para que lo comprendáis, se basa en esto, ¿sí? El acoplamiento y la disociación, según la investigación, hace que en el acoplamiento la coordinación sea sincronizada, es decir, que las articulaciones se muevan hacia el mismo punto, versus la disociación hace que la coordinación sea desincronizada, es decir, que las articulaciones se mueven hacia puntos diferentes. Y eso
nos ayuda muchísimo a comprender que ya no solo desde el ejercicio, sino desde el propio análisis de la postura de mucha gente, cuando veamos a alguien que está abierto, ¿sí? Con el pecho hacia afuera, la pelvis inclinada, etcétera, etcétera, está en una coordinación o un acoplamiento sincronizado versus que aquellas personas que están inclinadas, rotadas, etcétera, están en una disociación desincronizada. ¿Sí? Por eso a unos les vendrá muy bien el trabajo de fuerza puro y duro y a otros les vendrá muy bien el trabajo más disociado, coordinado que estamos proponiendo ahora. ¿Sí? Bien, igual que antes, aquí tenéis un poquito de texto que os lleve a comprender algo mejor cada una de los conceptos que estoy explicando, pero mirad, un ejemplo. Por ejemplo, en la coordinación sincronizada, las dos articulaciones, rodilla y cadera, se mueven hacia el mismo punto. Por ejemplo, en una sentadilla, ¿sí? Lo que se flexiona, cadera, rodilla y tobillo. Las tres se flexionan de manera sincronizada, ¿sí? Versus que, por ejemplo, en un backward lunge, en una zancada posterior, estoy generando flexión de cadera, ¿sí? Una flexión de rodilla y una extensión plantar del tobillo, por lo cual eso ya genera una desincronización, por lo cual eso ya es una disociación, por lo cual eso a nivel interno a mi cuerpo le va a costar mucho más que, por ejemplo, una sentadilla. Bien. Entonces, para comprender esto desde un aspecto biomecánico, lo único que tenemos que tener en cuenta es básicamente que los ejes de rotación en uno y en otro, en la sincronización van hacia el mismo punto y en el desincronizado van hacia puntos diferentes. Para que lo veáis con ejercicios, pues aquí lo tenemos. Tenemos un paper que nos habla de los diferentes patrones de coordinación articular, ver en ejercicios un backward lunge, ¿no? Una zancada posterior, un peso muerto y un step up. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Quién es quién? Muy sencillo. En el peso muerto, en la extensión, todo se extiende a la vez, el tobillo, la rodilla, la cadera. En el step up todo se extiende a la vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy levantando mi cuerpo hacia adelante versus que en el backward lunge, en la zancada posterior, pasa lo que he dicho antes, ¿no? La cadera, la rodilla se flexionan versus el tobillo que tiende a extenderse. ¿Por qué? Porque he desplazado mi centro de masas hacia atrás. ¿Sí? Esto extrapolado al control acelerativo y decelerativo de la postura, que veremos un pelín más hacia adelante, se correlaciona perfectamente bien. ¿Por qué? Porque aquellas propuestas de trabajo que nos lleven hacia la aceleración, es decir, ese peso muerto concéntrico, ese step up, es decir, subir o desplazarme en un vector diagonal ascendente, va a generar una fuerza de acoplamiento. ¿Por qué? Porque estoy venciendo cargas. ¿Qué cargas? La carga de mi propio cuerpo versus que una zancada posterior está dentro de una fase decelerativa. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo o disipando una carga externa más la carga de mi cuerpo, ¿sí? Se involucra más la cadena posterior y la cadena posterior sabemos que es puramente decelerativa dentro de lo que es la evolución anatómica de nuestro cuerpo. Bien, por último tenemos el estrés cardiometabólico. Recordar, hemos visto el estrés mecánico, el estrés que se implementa a nuestro cuerpo mediante vencer cargas muy pesadas, muy rápidas y en una sola dirección. El estrés coordinativo es el que se mueve en diferentes planos y diferentes direcciones, da igual el tipo de carga, ya sea alta, media o baja. Y por último, el estrés cardiometabólico, el cual o hace referencia a simplemente las vías energéticas que vamos a involucrar dentro de esto, ¿sí? Pero como al final estamos hablando de entrenamiento de fuerza y para que sigamos superponiendo capas de diferentes conceptos, quiero que veáis cómo los cluster set, ¿no? Versus el trabajo tipo HIIT. La única diferencia que hay entre estas dos metodologías es que unas se hacen con ejercicios de cargas externas, barras, discos, kettlebells, etcétera, y los HIIT normalmente se hacen con ergómetros o con movimientos tipo carrera, tipo bici, ¿sí? Pero sin embargo, la acción de determinar series,
repes y tiempos es exactamente la misma, por lo que lo único que va a cambiar es precisamente el estrés al cual someto a mi cuerpo. Sí, por lo que esto nos hace ver todavía más que lo que decíamos al inicio de los ceros y los unos de los ordenadores aplicados al estrés en nuestro cuerpo. Bien. Entonces, para comprender un poquito mejor, sí, y no profundizar demasiado en esto, porque si no se nos iría bastante la hora, dentro de lo que es el estrés cardiometabólico, pues vamos a tener las diferentes maneras de categorizar los trabajos metabólicos, ¿no? El HIIT puro y duro, el RST, que es básicamente la realización de, de trabajos en zona 2 por así decirlo, en el metabolismo de los fosfágenos, y el SIT, que es la realización de trabajos de muy alta intensidad. ¿Sí? Cada uno de ellos pues activará las diferentes vías a nivel metabólico de nuestro cuerpo y eso nos hará capaces de ser flexibles a nivel de no solo el consumo energético, sino si unimos todo lo anterior, estrés mecánico, coordinativo, etcétera, flexibles en la aplicación o expresión de fuerza. Y eso es básicamente la mayor definición de funcionalidad que tenemos, ¿eh? Y no entendida la funcionalidad como puedan decirnos las escuelas tipo CrossFit, sino supervivencia. ¿Sí? No hay mayor expresión de funcionalidad que una persona pueda sobrevivir a sus limitaciones, sea las que sea, ya sea que le falta un brazo, ya sea que me ha roto la rodilla o ya sea que tengo una enfermedad. ¿Sí? Realmente esa es la definición de funcionalidad. Vale, entonces, ¿cómo entrenamos a una persona, sea deportista o no? Porque esto es algo que dentro de las etiquetas de los entrenadores como he dicho al principio, y de lo que yo normalmente huyo, ya que yo me considero entrenador, suele generar muchas dudas, ¿sí? Pues para eso debemos de centrarnos en los principios de la correspondencia dinámica, ¿sí? ¿Qué es la correspondencia dinámica? La correspondencia dinámica es un concepto que hace ya muchos años un autor llamado Yuri Verkhoshansky, ¿sí? Eh, trasladó al deporte, ¿vale? Entonces, la correspondencia dinámica yo siempre digo que es la madre de la especificidad. ¿Por qué? Porque son los principios y las características que se deben de cumplir para que lo que yo entreno en la sala de pesas tenga una repercusión en el movimiento fuera de la sala de pesas, ¿sí? Entonces, hay cuatro factores que cumplir. Uno de ellos es únicamente saber el sistema de referencias corporales y de movimiento que nos va a llevar a tener una dirección de las fuerzas exactas. Esto en el idioma de entrenadores se llama vectorización. ¿Cuál es el vector de fuerza primario de la actividad que yo voy a desempeñar o quiero desarrollar? ¿Es un vector vertical? ¿Es un vector horizontal? ¿Es un vector acelerativo? ¿Es un vector decelerativo? ¿Sí? Por lo cual, en función de esa dirección de las fuerzas, yo voy a entrenar o a elegir, a diseñar los mejores ejercicios que desarrollen precisamente esos vectores de fuerzas asociados a las características del deportista. Bien, siguiente punto, siguiente característica, región que aplica fuerza. Bien, para esto debemos de hacer un análisis de cuáles son las regiones primarias del movimiento de esta persona. Pues si entrenamos una persona que corra, pues sabemos que el motor primario de su actividad es el miembro inferior. Pero a nivel secundario, el braceo, la capacidad del tórax de poder rotar y contrarrotar también va a ser importante. Pero ¿cuál es el motor primario? La acción de flexoextensión cíclica de ambos miembros inferiores, ¿sí? Por lo cual, los ejercicios que yo quiera utilizar para potenciar esa mecánica de carrera serán aquellos que me lleven a, primero, trabajar el miembro inferior de manera asimétrica y segundo, trabajar el miembro inferior en movimientos de flexoextensión cíclica. Aquí es donde podrían entrar, por ejemplo, las metodologías de tipo switch, ¿sí? Que autores como Alex Natera, o Natera, no sé ahora mismo cómo se pronuncia, empezó a implementar pues hace unos años, ¿sí? Esos switches en los que se realizan cambios bruscos de la posición de las piernas o de los brazos o de lo que sea. Siguiente característica, tipo de trabajo a nivel muscular.
probablemente la más importante. ¿Por qué? Porque cuando la unamos con la última de ellas, veremos que si no entendemos el tipo de trabajo muscular asociado al tiempo de aplicación de fuerza, por mucho que intentemos imitar los movimientos, no vamos a conseguir lo que queremos, ¿sí? Entonces, los diferentes tipos de trabajo a nivel neuromuscular, a nivel muscular, perdón, van a ser la cocontracción, la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular, siendo estos la cocontracción, movimientos que aparecen en alta velocidad, con cargas altas y en direcciones unidireccionales, y esto, si alguno está atento, habrá ya hecho una pequeña relación con los freezing y con los acoplamientos que hemos visto hace un rato. La coordinación intermuscular es o se da en movimientos de media, baja velocidad, incluso también en alta, ¿vale? Aquí podríamos tener un abanico algo más amplio. Se da en cargas ligeras y en movimientos en diferentes direcciones, ¿sí? Mientras que la coordinación intramuscular se basa en la contracción y relajación de un músculo en concreto. ¿Sí? Para tener una imagen algo más sencilla a la hora de comprender estos conceptos, tenéis esto. La cocontracción es básicamente la acción de cuádriceps e isquio en conjunto, ¿sí? Lo cual bloqueará las articulaciones o generará un bloqueo en mayor o menor medida de las articulaciones por las cuales pasan estas musculaturas, limitando la acción. La coordinación intramuscular es básicamente la acción de generar tensión o de disipar tensión del cuádriceps, lo que hará que la rodilla o de la cadera pueda moverse con mayor libertad. Y la coordinación intermuscular es la acción conjunta de, por ejemplo, el glúteo, el isquio, el gastrocnemio y el sóleo, de empujar el suelo cuando yo quiero saltar a una pierna, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, estos son los tipos de trabajo a nivel muscular, ¿sí? Que están dentro de la correspondencia dinámica, que es la vectorización, las regiones que aplican fuerza, el tipo de trabajo a nivel muscular y, por último, el tiempo del esfuerzo, que como hemos visto antes, va a ser el mayor desencadenante de todo lo demás. Porque, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de la sentadilla, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una sentadilla y un salto? Vale, el salto, si no lo hago en el menor tiempo posible, no me elevo del suelo. Es imposible hacer un salto tempo, es completamente imposible. Sin embargo, en la sentadilla tengo todo el tiempo del mundo para poder bajar y subir, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que cuando yo doy un foco, es decir, una indicación de cómo tengo que hacer el movimiento a mi cliente, si le digo que lo haga rápido, eso desencadenará una serie de cosas versus si lo digo que haga lento. ¿Sí? Si lo hace lento, es probable que libere más rangos a nivel de movimiento versus si lo hace rápido, que bloquee rangos de movimiento. ¿Sí? Por lo que eso muchas veces se pone en nuestra contra, pero ahora que ya hemos aprendido un poquito más sobre esto, es muy probable que muchos de vosotros empecéis a desarrollarlo de otra forma. Vale, vamos con la segunda parte de lo que sería la charla. Y en este caso, ya que hemos aprendido ahora los diferentes tipos de estrés, las diferentes maneras de comprender ese síndrome general de adaptación y cómo las diferentes características de los ejercicios y esa correspondencia dinámica se puede acoplar dentro de cada uno, vamos a ver ahora los principios de progresión dentro del entrenamiento de fuerza. Esto es básico y estoy seguro de que la gran mayoría de todos vosotros ya habéis escuchado todo, pero quizás ahora la única diferencia es el punto de vista desde el cual os lo voy a mostrar, ¿no? Dentro de los fundamentos del desarrollo de la fuerza tenemos los principales, ¿no? Los neurofisiológicos. Estoy seguro de que todos, absolutamente todos vosotros, habéis escuchado alguna vez que en las primeras seis, 3, 4 semanas de entrenamiento, aquellas adaptaciones que se dan en el cuerpo del entrenado no van a ser estructurales, es decir, no da tiempo a que se genere hipertrofia.
Y todas aquellas adaptaciones o todos aquellos cambios en positivo que se den van a ser neurofisiológicos en cuanto a que va a haber una mayor activación de motoneuronas, una mayor frecuencia de disparo, una mayor sincronización de unidades motoras y que los procesos de inhibición a nivel neuromuscular pues se han solapado o se han eliminado, por lo que mi cuerpo tolera mejor la puesta en tensión y no falla. ¿Sí? Bien, el siguiente punto serán los factores morfológicos y mecánicos en los que nos encontramos el área de sección transversal, CSA, que veis ahí, el conocimiento de la arquitectura muscular, que es básicamente la dirección de las diferentes fibras, y la longitud de los segmentos. Aquí los entrenadores estamos muy entrenados y muy leídos. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que la gran mayoría de vosotros que haya hecho sentadillas alguna vez, tanto él como con sus clientes, pues al ver que su cliente no era capaz de hacer la sentadilla perfecta de manual, pues ha empezado a investigar y ha empezado a ver que, bueno, pues si abro un poquito más los pies, hay mayor espacio en la cadera. Si hay mayor espacio en la cadera, se va a poder hundir mejor y si se hunde mejor, pues voy a poder reclutar más al cuádriceps, ¿no? Y como la sentadilla normalmente se ha asociado al desarrollo del cuádriceps, pues bueno, estoy haciendo lo que yo quería, ¿no? Pero básicamente estos factores morfológicos y mecánicos lo único que necesitan para su desarrollo, ver menos el último, la longitud de los segmentos, es tiempo. ¿Por qué? El área de sección transversal lo único que necesita es tiempo para desarrollarse. Básicamente la hipertrofia. Y la arquitectura muscular depende al 100% de su modificación, entre comillas, porque se puede modificar hasta cierto grado, de precisamente la hipertrofia o el área de sección transversal. Por lo que estos factores morfológicos y mecánicos en los que estamos tan educados también se ciñen, como hemos visto antes dentro de la correspondencia dinámica, al tiempo, ¿sí? Y es aquí donde el entrenador debe tener muy claro que debe conseguir esa adherencia de los clientes porque para conseguir resultados necesito que estén el máximo tiempo posible entrenando conmigo. Y no te hablo de que entrenen 3 horas al día contigo, sino que el proceso de entrenamiento dure como mínimo 6, 8, 10 meses, ¿sí? Porque ahí es donde realmente uno va a generar que esos efectos agudos sistémicos de mejora, de adaptarse a las cargas, de hacerse fuerte, se den y ese efecto de sentirse mejor, de sentirse más vivo, de sentirse básicamente mucho más joven, pues lo podamos conseguir. Y por último, tenemos los factores cognitivos, que muy probablemente estos sean los que menos os suenen, y son los que entraría al desarrollo del patrón, la interacción con el entorno y la intención. ¿Sí? Al final, el patrón es algo que estoy seguro de que muchos de vosotros habéis hablado tanto con vuestros clientes como con compañeros de profesión sobre, Buah, estoy desarrollando el patrón de sentadilla, patrón de triple extensión. Pero realmente, ¿qué es el patrón? Bueno, el patrón es movimientos estereotipados que se repiten. Básicamente, el significado de la palabra patrón es algo que se repite bajo unas circunstancias, ¿no? En el ser humano, los patrones de movimiento nacen de la intención de hacer algo y nacen también por las características individuales del cuerpo del ser humano, ¿sí? Entonces, ese patrón responde a la intención de la persona de hacer algo en su entorno, agacharse, lanzar, rodar, huir, ¿sí? Y con la intención que lo haga. Entonces, no va a ser lo mismo hacerlo con una intención de hacerlo rápido que hacerlo con una intención de hacerlo lento. Entonces, aquí tenéis que tener presente que estos factores cognitivos de aprendizaje, desarrollo del patrón en base a una intención y en base a la interacción con el entorno, van a hacer que, y están estrechísimamente ligados a los factores neurofisiológicos. ¿Por qué? Porque el patrón, el enriquecimiento del patrón de movimiento va a hacer que ese reclutamiento de motoneuronas sea mucho más eficiente y al tener un mayor reclutamiento, un reclutamiento más eficiente, vamos a hacer que el estímulo muscular sobre el movimiento sea
mucho mejor. Al ser mucho mejor, ese estrés mecánico, ¿sí? Que va a generar y a su vez ese efecto sobre el estrés mecánico cascada de los mecanismos de inducción a la hipertrofia, entendida la hipertrofia como desarrollo de masa muscular y de fuerza, se van a desarrollar mucho mejor. Por eso hay que tener claro precisamente estos tres pilares: neurofisiológicos, morfológicos y cognitivos, siendo conscientes de que el entrenador, que siempre ha estado en la parte morfomecánica, debe cada vez prestar más atención a el factor cognitivo y entender que los diferentes patrones de movimiento deben de ser entrenados y desarrollados para aumentar la capacidad neurofisiológica de mandar órdenes y mandar órdenes mucho más claras y eficientes. ¿Para qué? Para que ese desarrollo de la masa muscular, ese desarrollo de la fuerza, se dé mucho más y mejor dentro del entrenamiento. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver lo que para mí es la parte más divertida, por así decirlo, o más chula dentro de lo que es la charla, y es entender que ese desarrollo de la fuerza que nosotros pudiéramos comprender desde esa curva fuerza-velocidad que hemos visto al inicio, va mucho más allá de una única curva. ¿Sí? Al final la fuerza es una dualidad, ¿sí? Y nosotros estamos entrenados en vencer cargas. Nos han enseñado mucho a entender el vencimiento de cargas y qué efecto genera eso a nivel de nuestro cuerpo para ponernos fuertes. Pero resulta que si yo reconozco, investigo y leo más sobre la curva fuerza-velocidad, me encuentro con esto. Y es que la curva fuerza-velocidad que os he descrito al principio es la que veis a la derecha de la pantalla, versus hay otra y resulta que está bastante por encima de la que hemos visto antes. Aquí tenemos la curva concéntrica y la curva excéntrica. ¿Sí? Sabemos que a nivel excéntrico nuestro cuerpo es capaz de soportar hasta un 110, 140, incluso 160% de nuestro 1 RM o capacidad máxima de vencer una carga. Por lo cual, si yo me quiero poner fuerte y yo quiero hacer que mi cuerpo resista bien las fuerzas, la parte excéntrica la debo de trabajar y la debo de comprender. ¿Sí? Para esto hay algunos autores que se han esforzado ya en hacer este tipo de gráficas en los que, en base a los ejercicios más destacados dentro de la bibliografía, los han ido encajando dentro de esa curva fuerza-velocidad, tanto concéntrica como excéntrica. ¿Sí? Pero esto, que es interesante, que lo veáis, que lo conozcáis, etcétera, se queda un poquito corto. Pero sin embargo, el dato más importante son los extremos. Si os dais cuenta, en el extremo excéntrico tenéis el sprint versus en el extremo concéntrico tenéis el sprint también, ¿no? Y esto en su momento me costó bastante comprender, pero cuando lo comprendí me di cuenta de muchas cosas, ¿sí? Si sabemos que el sprint es la máxima capacidad de nuestro cuerpo de acelerarse a sí mismo, vamos a necesitar también de la máxima capacidad de nuestro cuerpo de decelerarse a sí mismo. Por lo cual, el sprint es la mayor expresión de fuerza concéntrica y a su vez la mayor expresión de fuerza excéntrica de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, eso nos tiene que hacer pensar que si yo, cuando investigo sobre la readaptación, la lesión, etcétera, me doy cuenta de que la gran mayoría de lesiones se dan precisamente en momentos excéntricos musculares, tengo que ser capaz de, en el entrenamiento, desarrollar esa parte excéntrica. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver. Mirad, dentro de la perspectiva en la aplicación de esta gráfica, en la dinámica del movimiento y la selección de los ejercicios, tenemos que darnos cuenta de esto y aplicar esos principios de correspondencia dinámica, sobre todo los de dirección de las fuerzas, para entender que en la dirección de la fuerza y en las regiones que aplican fuerza y cómo la aplican está la clave. Fijaos, un sprint acelerativo hace que la fuerza sea vertical o diagonal ascendente, ¿no? Aquí lo vemos. Un salto vertical, en teoría, es como una transición, ¿sí? Desde la estática yo acelero, pero hacia arriba, por lo cual esto
proyecta una fuerza plenamente vertical, versus que cuando yo decelero desde un salto, desde el propio sprint, mi cuerpo va a adoptar una posición que genera un vector diagonal descendente, como veis en la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Eso se asemeja también con los diferentes puntos de presión en el pie y eso vamos a ver que va a generar diferentes cosas a nivel anatómico, ¿sí? Entonces, si esto ahora lo extrapolamos al nivel del desarrollo y del análisis de la postura de nuestros clientes, vamos a ver que las diferentes posturas se asocian y se adecúan perfectamente a ese modelo acelerativo y decelerativo, ¿sí? Siendo las posturas abiertas, en tijera abierta que se le llaman, ¿sí? Ese pecho hacia arriba, esa pelvis hacia adelante, rodillas hiperextendidas, una posición acelerativa pura y dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy empujando el suelo hacia detrás y mi cuerpo se proyecta ligeramente hacia arriba, hacia adelante. Una posición neutra va a ser aquella que guarde la línea del eje vertical entre el maleolo, la cadera y la línea media entre lo que es el oído y el ojo, ¿vale? Y por último, una posición, una postura decelerativa es aquella que mete la pelvis hacia adentro en una retroversión, es aquella que hunde el pecho, es aquella que reduce la palanca. ¿Por qué? Porque estoy sometido a una fuerza que mi cuerpo no tolera. Entonces, la estrategia para tolerar mejor esa fuerza es reducir la palanca. En ese punto lo que voy a hacer es proyectar las rodillas hacia adelante y trasladar mi peso hacia el talón. ¿Sí? Entonces, esto debemos de comprenderlo sobre todo desde el punto más importante del análisis de nuestro cuerpo, que es el centro de masa. ¿Sí? De hecho, que el centro de masas esté hacia un punto o hacia otro nos va a decir que la cadera está proyectada, el centro de masa está proyectado hacia adelante, lo cual se adecua a esa posición de tijera abierta y unas fuerzas que van hacia adelante, como veis aquí, versus una cadera que esté en una posición decelerativa, lo que va a hacer es proyectar las fuerzas hacia abajo, ¿sí? Entonces eso nos lleva a que ya no solo saber la dirección de las fuerzas, sino simplemente con el análisis postural, yo voy a poder seleccionar los diferentes ejercicios que lleven a una persona acelerativa, por ejemplo, a si le pongo una carga anterior, tipo goblet squat, Perched squat, o trabajo de flexores de cadera, o trabajo de core a nivel anterior para que cierre, ¿no? Ese espacio, voy a estar proyectándolo hacia detrás y eso va a hacer que me lo lleve a una posición más neutra de transición en la que él sea capaz de gestionar mejor las fuerzas. Versus que una persona que está en una posición decelerativa, ¿sí? Se va a ver muy beneficiada ¿de qué? De trabajos de cargas posteriores, extensión de cadera, trabajo a nivel de cadena posterior, generando tensión ahí para abrir un poquito y empezar a proyectar las fuerzas ya no hacia abajo, sino hacia adelante y ligeramente hacia arriba, y lo estaremos acercando otra vez a esa posición neutra que le permita, aunque sea redundante, seguir o mejorar en su capacidad de gestionar fuerzas, ya sea en el día a día o ya sea a nivel deportivo. ¿Sí? Entonces esto nos tiene que hacer replantearnos un poco las cosas. Muy probablemente muchas de las cosas que he nombrado ya os ha hecho replantearos algo, pero fijaos, normalmente siempre caemos en el error de decir que lo clásico es mejor. ¿Sí? Yo soy el primero que a lo largo del día digo esto muchas veces y siempre caigo en esa trampa, ¿no? Pero si os pongo este ejemplo del helicóptero de Da Vinci versus los Super Pumas que tenemos hoy en día, pues bueno, vemos que el helicóptero de Da Vinci era bonito, ¿sí? Los trazos, el dibujo, etcétera, pero nunca llegó a volar. Versus los helicópteros modernos, no es que vuelen, que vuelan y mucho, sino que es que además vuelan y te pueden destruir una ciudad en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor, no? Pues uno a lo mejor es mejor hacia el arte versus que el otro es mejor en cuanto a funcionalidad. Pero claro, si resulta que el entrenamiento es desarrollar la funcionalidad del individuo, es decir, la supervivencia de este, pues tendremos que adaptarnos a los tiempos y reconocer la época contemporánea y las novedades en cuanto a conocer los ejercicios y cómo categorizarlos. ¿Bien?
Pues bueno, aquí tenemos la clasificación de Dan John en función del continuum de la cadera, del desplazamiento de la cadera, en el que Dan John en su momento, ¿no? Es un autor de hace unos años, que es bastante recomendable que leáis, ya no está tan activo, pero hace unos años desarrolló esto, ¿sí? Y es que se dio cuenta que gente excesivamente dominante de rodilla tendía a generar molestias, a que doliera la rodilla, a generar lesiones sobre esta. Entonces él dijo, bueno, pues si hay ejercicios dominantes de rodilla y esta persona es dominante de rodilla, voy a desarrollar la parte dominante de cadera. ¿Para qué? Para ir equilibrando esas fuerzas, para acercarlo a la neutralidad, para poder seguir haciéndole fuerte y que en el momento que necesite dominancia de rodilla, lo puede hacer sin problemas, sin que esté tan desgastada y que rinda mejor. ¿Sí? Vale, pero ¿qué pasa? Que hoy sabemos que esa clasificación está muy bien, pero se basa en una visión sagital plenamente del movimiento, en esas características morfomecánicas que hemos visto de los fundamentos del desarrollo de la fuerza, ¿sí? Pero hoy sabemos que todo este análisis de las palancas ya no solo se basa en las palancas en sí mismas, sino en la morfología del individuo. Hay individuos que tienen estructuras más estrechas y que proyectan hacia abajo, lo cual hará que sean más eficientes en patrones de bajar y subir su centro de masas, como pueden ser los de sentadilla, y hay individuos que tienen una morfología mucho más abultada hacia adelante, lo cual les hace más dominantes de cadena posterior. ¿Por qué? Porque ya adoptan esas posiciones de tijera abierta, lo cual favorece a la musculatura posterior a acortarse y eso hace que tengan mucha fuerza en este punto, ¿sí? Esto, entonces, nos tiene que llevar al punto de, buf, pues entonces las dominancias de rodilla o de cadera ya no sirven. No, no es que no sirvan, es que hay que entenderlas, ¿sí? Lo que antes era meramente un análisis descriptivo del movimiento, y es que hay más momento de fuerza aquí, por lo cual es dominante esta articulación. Podría ser una front squat de rodilla versus hay más momento de fuerza aquí, lo cual es dominante de esta articulación, una low bar, ¿no? Hacia la cadera, se convierte en, vale, cómo nuestro cuerpo se mueve y se organiza en función de, otra vez, el tiempo y la fuerza que hemos visto antes. Bueno, pues esto da lugar a las diferentes estrategias de movimiento y esto nos enseña de que hay tres, ¿vale? Una dominante de tobillo y de rodilla, una dominante de cadera y una que se llama estrategia de paso, ¿sí? En la que el cuerpo mantiene el equilibrio generando una base asimétrica. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo en la que estoy seguro de que la mayoría de vosotros ha montado en autobús o ha montado en metro, ¿sí? Y cuando tiene un día, está muy motivado, él decide no agarrarse a los barrotes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el metro y el autobús generan frenazos y, pues bueno, si es un freno que no es excesivamente brusco, pues soy capaz de regularlo como flexionando las rodillas, reduciendo mi centro de masas, bueno. Cuando frena de una manera algo más brusca, yo ya siento que me voy a caer, ¡bum! Lanzo el culo hacia detrás, la cabeza hacia adelante y aparece esa estrategia de cadera. Y cuando ya el frenazo es súper brusco porque se ha cruzado una moto o lo que sea, el autobús casi frena muy bruscamente, yo ya pierdo el equilibrio y tengo que lanzar una pierna hacia adelante, ¿no? Entonces esto nos tiene que hacer ver que nuestro cuerpo se organiza en función de la fuerza y el tiempo que tenga para poder hacerlo. Y esto a nivel bibliografía ya se sabe que con el estudio de las plataformas de fuerza es así. Y ya no solo por esto, sino que el diseño de nuestra anatomía también nos lleva a la comprensión de esto. Porque fijaos, la estrategia de tobillo y de rodilla resulta que a nivel anatómico está compuesta por musculatura, ¿sí? El cuádriceps, el sóleo y el gemelo, que es potente, pero además reúne un condicionante que es que hay mucho tendón, el rotuliano, el cuadricipital y el tendón de Aquiles, que resulta que son los tendones más potentes de nuestro cuerpo y si hacemos referencia a que el tendón es aquella estructura que es capaz de transmitir carga súper rápido, nos damos cuenta de que los picos de mayor fuerza rápida, ¿sí? Se dan en las estrategias de movimiento de tobillo y de rodilla ya no solo por anatomía, sino por fuerza. Sabemos también
que a nivel estrategia de cadera, la cadera involucra las musculaturas más voluminosas de nuestro cuerpo, incluido el glúteo, incluido el psoas, el isquio y la zona lumbar. Y es que una musculatura que tenga un volumen tan grande va a ser capaz de generar fuerza en un periodo de tiempo muy elevado. Por eso vemos aquí que en las plataformas de fuerza esa capacidad de mantener fuerza en el tiempo justo se adecua perfectamente a una estrategia de cadera, ¿sí? Versus que el desarrollo de la RCD, es decir, la tasa de generación de fuerza por unidad de tiempo, ¿sí? Se asocia perfectamente a la estrategia de STEP. Entonces, la estrategia de STEP aparece cuando nuestro cuerpo pierde el equilibrio lo más rápidamente posible y además se somete a una fuerza muy, muy, muy brusca. Y aquí, cuando hacemos referencia a movimientos de fuerza base, como pueda ser el split jerk, el overhead press, el push press, el push jerk, ¿sí? Que son básicamente los derivados de los movimientos de fuerza bruta que se pueden hacer por encima de la cabeza, se da una explicación bastante visual, ¿no? Y es que un push press versus un push jerk implica que el push press utiliza tobillo y rodilla para transmitir la barra rápidamente por encima de la cabeza, manteniéndome completamente bloqueado por encima de la cabeza. El push jerk intenta meterse debajo, ¿sí? Aunque no sale muchas veces. ¿Por qué? Porque precisamente va en contra de la naturaleza de moverse de nuestro cuerpo. Y el speed jerk, que es ante una fuerza lo más rápidamente posible, bajar lo más rápidamente posible, aparece precisamente con esa estrategia de step. ¿Para qué? Para que a mi cuerpo le dé tiempo a reducir su centro de masas sin utilizar tantos grados articulares. ¿Bien? Bien, pues esto entonces, este desarrollo de las estrategias de movimiento se categoriza o nos da explicación hacia los movimientos principales de fuerza versus las palancas, y ahora esas estrategias de movimiento las entenderemos también por la capacidad dinámica de nuestro cuerpo. Volviendo otra vez a ese estrés coordinativo, entendiéndolo desde el desarrollo de ese estrés coordinativo mediante los planos, ¿sí? Entonces, fijaos una cosa, y es que antes hemos dicho que la aceleración y la deceleración se encajaban perfectamente dentro del plano sagital, ¿sí? La máxima capacidad de generar potencia va a estar dentro del plano transversal, solo tenéis que mirar los puñetazos, los lanzamientos, etcétera, y la máxima definición o expresión del equilibrio está en el plano frontal, ¿sí? Vale. Entonces, para eso si yo me adecuo a la selección de ejercicios, tendré precisamente el hecho de utilizar movimientos monopodales que acentúen sobre todo el plano frontal para la estabilización, movimientos rotacionales que los puedo utilizar para la máxima aplicación de velocidad o la máxima aplicación de potencia, o si lo utilizo desde una fase de aprendizaje, el máximo desarrollo de la capacidad de movimiento de ciertas articulaciones, y trabajos coordinativos a nivel sagital que me lleven a la potenciación unilateral o asimétrica de la capacidad de vencer o de disipar fuerza, como hemos visto antes, ¿sí? Vale. Y para esto, y ya como última parte de la charla, debemos de tener en cuenta esto. Nuestro cuerpo está 24/7, todos los minutos del día luchando contra algo, y es el mantenimiento del equilibrio. ¿Sí? A mí me gusta decir que si la supervivencia es la máxima definición de funcionalidad dentro de lo que es la funcionalidad real de estar vivo, el mantenimiento del equilibrio es el mínimo que me aporta esa capacidad de supervivencia, ¿sí? Entonces, el equilibrio es la base de todo, y para entender el equilibrio debemos de hacer referencia a esa aceleración y esa deceleración, y sobre todo a un concepto que estoy seguro de que no habéis escuchado nunca, que es el cono de Dobusel, ¿sí? Esta es la verdadera realidad sobre el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿sí? Y es que al final nuestro sistema de percepción del entorno es la cabeza, ¿no?
Lo visual lo tenemos en los ojos, el vestibular lo tenemos en los oídos, ¿sí? El tacto está repartido por todo el cuerpo, eso está claro, pero sobre todo a nivel de mecanorreceptores lo tenemos en los pies, ¿sí? Entonces, si tenemos el mayor estímulo mecanorreceptivo en los pies y el mayor estímulo perceptivo en la cabeza, vamos a desarrollar una especie de líneas, ¿no? Que nos lleven a, bueno, nuestro cuerpo se comporta de esta manera, ¿sí? Entonces, para yo tener la mayor capacidad de desarrollar el equilibrio en mis clientes, aparece este cono. Y este cono implica la utilización de las masas, de las fuerzas, de las inercias. ¿Para qué? Para que mi cliente tenga la capacidad de tener grados de libertad de movimiento, sí, pero grados de libertad controlados sobre los que pueda generar tensión para que ante esa tensión pueda defenderse ante qué? Ante una fuerza que de manera esperada o inesperada recaiga sobre él y no lo tumbe. ¿Sí? Entendido tumbar como romper o lesionar o simplemente caerse. ¿Sí? Y es aquí donde, dentro de esa definición de tumbar, que es caerse o lesionar, estaría la actividad deportiva o la actividad diaria de actividad física y salud que vamos a poder buscar con nuestros clientes pues, de tercera edad o más mayores. Entonces, este cono se encarga básicamente de desarrollar la capacidad de percepción propioceptiva e interoceptiva de nuestro cuerpo en el espacio para que durante ese mantenimiento del equilibrio, cuantas más opciones aportemos al sistema humano, al sistema anatómico de nuestro cliente, para poder percibir, desarrollar, disipar esas fuerzas, mejor cumplirá esa función principal, que es la de mantenerse estable y la de mantenerse en equilibrio para poder sobrevivir y interrelacionarse con el entorno, que era uno de los factores del factor cognitivo que hemos visto antes de los fundamentos de la fuerza. ¿Sí? Y además, ya no solo esto lo vamos a desarrollar desde el trabajo de fuerza al uso de máquinas, de ejercicios, etcétera, sino que este equilibrio sagital, este estrés coordinativo se lleva en su máxima expresión sobre todo a las tareas transicionales en el espacio, ¿sí? Las propuestas transicionales son las que más retan al sistema, ya que éste está en un desequilibrio constante, ¿sí? Vamos a sacar completamente fuera a su centro de masas, fuera del cono, y nuestro cuerpo va a tener que apañárselas. ¿Para qué? Para poder gestionar las fuerzas de la mejor manera posible, sin caerse, y además, en el caso de los deportes colectivos, de enfrentarse a otro individuo que, pues, quiere quitar el balón o que simplemente quiere marcar un gol en su portería. ¿Sí? Y como punto final, esto se relaciona súper bien con un concepto de un autor que se llama Cal Dietz, ¿sí? Que para quien no lo conozca, tiene un manual que se llama Triphasic Training, que es muy interesante, que une este efecto de cono y sobre todo este efecto de las fuerzas decelerativas, transicionales y acelerativas hacia el desarrollo del tiempo y la potencia. De hecho, es que fijaos que he sido muy repetitivo en la sesión es que el aspecto más común de todo el entrenamiento, ese mínimo común múltiplo que decía al principio, es básicamente el manejo de el tiempo y la fuerza que soy capaz de generar en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, Kalditz nos dice que hay diferencia entre atletas, ¿no? Los atletas que son más amateur y los atletas más avanzados, ¿no? Bueno, élite, perdón. Pues lo más amateur o los que tienen ya cierto trabajo desarrollado van a ser aquellos que tienen ese cono relativamente abierto. ¿Y eso qué significa? Pues que son buenos expresando, disipando, gestionando fuerzas, pero que los élites son aquellos que son capaces de, dentro de un límite bastante concreto, proyectar mejor las fuerzas, ¿sí? Todo aquel que se salga de ese cono azul y todo aquel que se salga de ese cono de Dobusek que vemos aquí, dentro de los márgenes en los que el centro de masa se mantiene estable, va a generar una caída
Y es que en el caso del cono de Dubochet va a ser una caída real. ¿Por qué? Porque no va a poder mantener el equilibrio, porque los sistemas de percepción, perdón, de nuestro cuerpo colapsan versus que extrapolado al cono de Cal Dietz, de Trifasic Training, va a ser menos capaz de generar fuerza cuando se le requiere, ¿sí? Por lo que no estará cumpliendo esos KPIs, esos aspectos fundamentales del desarrollo de la actividad deportiva que se le requiere. ¿Sí? Pues chicos, con esto termino la clase de hoy sobre el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Sobre todo me gustaría que os quedarais con tres aspectos fundamentales y es: la fuerza no se puede entrenar de una sola manera y es que entender el entrenamiento de fuerza como únicamente la aplicación de fuerza basada en velocidad o únicamente la fuerza es la capacidad de generar tensión muscular es negar la naturaleza multifactorial de la fuerza con esos aspectos cognitivos, mecánicos, neuromusculares, etcétera. El factor coordinativo es clave a la hora de desarrollar a cualquier ser humano, sea deportista amateur, sea deportista élite o sea una persona que únicamente quiere entrenar y ya está, porque la máxima expresión de la funcionalidad es, primero, la supervivencia y segundo, la capacidad de mantener el equilibrio y tercero, hay que ser flexibles en la expresión de fuerza, pero ser capaces de, si entrena a un deportista, que éste sea o tenga la capacidad o la potenciación suficiente de ejercer fuerza en la dirección y el tiempo que se le requiere. Y con esto lo tendríamos. Así que ahora pasamos a una ronda de preguntas y nada, espero que os haya gustado y respondo a vuestras dudas encantado. Así que es el, es el momento, chicos. Buenas tardes, pues bueno, aprovechemos que estamos aquí con demasiada información. Sé que muchos estuvieron ahí haciendo sus apuntes, pero saquémosle provecho aquí que tenemos a Ángel Sifo sobre los temas tocados y cómo lo podemos llevar al mundo real. Adelante. Comenta el compañero Dan Jiménez, todo bien, entendido por acá. Perfecto, Dan, muchas gracias. A ti, Valeria, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Janet. Gracias, Lilia. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, chicos, pues si no hay ninguna duda, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que le saquéis mucho partido y siempre me gusta decir lo mismo y es que yo soy de esas personas que
ya casi convive con las redes sociales, por lo que si en algún momento aparece alguna duda, podéis consultármela sin problema, ¿vale? Mi perfil de Instagram es Ángel Cifo Coach. No hay mucha pérdida, con que pongáis Ángel Cifo ya va a aparecer. Y bueno, pues ahí muchos de los aspectos que he ido hablando en la charla los amplío o pongo algunos vídeos, doy explicaciones por stories, etcétera. Y bueno, pues si a alguno le ha quedado algún resquicio de duda o cualquier cosa, siempre está bien que lo vayáis viendo y se vayan reciclando conceptos, ¿sí? Lo dicho, muchísimas gracias y si no hay ninguna duda, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Ángel. En nombre también de los compañeros que no se pudieron conectar en vivo, porque en este grupo somos bastantes. Afortunadamente va creciendo la comunidad de este lado en personas que se quieren fomentar en base a estas evidencias y toda esta experiencia que comparten ustedes también como docentes. Y pues bueno, si surgiera alguna duda, no sé dónde te pueden encontrar, si gustas compartir redes sociales, correo o la vía que también sea más fácil para ti. Sí, como os he dicho, yo lo que más atiendo es siempre Instagram, en Ángel Cifo Coach. Y bueno, cualquier cosa, yo me gusta ponerme la medalla de que contesto a todo el mundo, porque es que además lo hago. Y nada, lo dicho, cualquier duda, cualquier cosa, estoy disponible para todos vosotros y encantado de responderos. Al final, de lo que se trata es que aprendáis y que os desarrolléis y que seáis los mejores entrenadores posibles. Correcto. Muchísimas gracias. Bendiciones, saludos hasta España y nos vemos en próximas intervenciones, profe. Muchas Gracias, gracias, Cris, a profe. ti, Bonita tarde. siempre. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.